¿Alguna vez has pensado que podrías tener una conexión directa con uno de los mayores patriarcas de la historia bíblica? Una conexión que va mucho más allá de lo que imaginas, atravesando milenios de historia hasta llegar a nuestros días. Cuando pensamos en Abraham, inmediatamente nos viene a la mente Sara, su esposa principal, y tal vez incluso Hagar, la sirvienta egipcia. Pero hay una tercera mujer en la historia de este gran patriarca, una figura misteriosa y fascinante llamada Ketura, cuyos descendientes moldearon significativamente la historia del Medio Oriente y posiblemente tienen una conexión directa con muchos de nosotros hoy. En Génesis 25, versículo 1, encontramos una información sorprendente: y Abraham tomó otra mujer, y su nombre era Ketura. Este simple pasaje abre una ventana a una historia extraordinaria que raramente se cuenta en su totalidad. Una historia que no solo complementa la narrativa que conocemos sobre Abraham, sino que también nos ayuda a comprender mejor los eventos geopolíticos que estamos presenciando hoy. Ketura no fue solo otro personaje en la narrativa bíblica. Ella fue la mujer que Dios usó para expandir aún más la influencia de la línea abrahámica, engendrando 6 hijos que se convertirían en patriarcas de naciones poderosas. A través de ella, el plan de Dios se manifestó de maneras que aún hoy podemos observar en el mapa global. Vamos a comenzar nuestra exploración volviendo al momento en que Abraham, ya en edad avanzada, después de la muerte de Sara, se encuentra ante una nueva fase de su vida, una fase que Dios usaría para expandir aún más su propósito a través de Ketura y sus descendientes. Abraham, después de Sara. En la narrativa bíblica encontramos un momento profundamente conmovedor en Génesis 23, versículo 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham para llorar a Sara y llorar por ella. Este momento marca no solo el fin de una era, sino también el inicio de una nueva fase en el plan divino a través de Abraham. Abraham tenía 137 años cuando Sara falleció. La Biblia nos muestra que había comprado la cueva de Macpela a los heteos para enterrar a su amada esposa, estableciendo así el primer pedazo de tierra que oficialmente pertenecería a la línea prometida. Génesis 23, versículos 17 a 20. Este acto simbolizaba no solo su amor por Sara, sino también su fe en las promesas divinas sobre esa tierra. El patriarca se encontraba ahora en una situación peculiar. A los 137 años, una edad que para nuestros estándares se consideraría imposible para nuevas aventuras, Abraham aún estaba lejos de concluir su misión divina. En Génesis 17, versículo 4, Dios había prometido: en cuanto a mí, he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones. Hasta ese momento, a través de Sara, solo había nacido Isaac, y a través de Hagar, Ismael. Es importante notar que, incluso después de la muerte de Sara, Abraham mantenía una vitalidad extraordinaria. Génesis 25, versículos 7 y 8, nos dice que vivió hasta los 175 años, y que murió en buena vejez, viejo y lleno de días. Esta información es crucial para entender que Dios aún tenía planes para usar a Abraham como instrumento de su voluntad. La Biblia nos revela que en este periodo, Isaac ya estaba casado con Rebeca, Génesis 24, versículo 67, e Ismael se había establecido en el desierto de Parán, cumpliendo la promesa que Dios había hecho a Agar sobre su hijo, Génesis 21, versículos 20 y 21. Pero el llamado de Abraham para ser padre de muchas naciones aún no estaba completamente realizado. Fue en este contexto que Dios movió los eventos para traer a Ketura a la vida de Abraham. En Génesis 25, versículo 1, la narrativa se presenta de manera directa y sin rodeos. Y Abraham tomó otra mujer. Esta simplicidad en la presentación no disminuye la importancia del evento. Por el contrario, demuestra cómo encajaba naturalmente en el plan divino. Algunos eruditos sugieren que este matrimonio pudo haber ocurrido algunos años después de la muerte de Sara, cuando Abraham tenía aproximadamente 140 años. Esto nos muestra que Dios a menudo opera fuera de nuestras expectativas humanas y limitaciones asumidas. El mismo Dios que había permitido que Sara concibiera a los 90 años, ahora usaría a Abraham a una edad aún más avanzada para engendrar más 6 hijos. Este periodo de la vida de Abraham nos enseña lecciones profundas sobre cómo actúa Dios. Primero, vemos que no hay límite de edad para ser usado por Dios. Segundo, aprendemos que el luto
aunque necesario y respetado por Dios, no es el fin de la historia. Y tercero, observamos que las promesas divinas a menudo se cumplen en etapas que van más allá de nuestras expectativas iniciales. La decisión de Abraham de casarse nuevamente no disminuyó en nada su amor por Sara o la importancia de Isaac como heredero principal de la promesa. En cambio, representó su continua disposición a ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a muchas naciones, según la promesa original en Génesis 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es fascinante notar que, incluso después de haber alcanzado lo que muchos considerarían el pináculo de su vida, tener un hijo con Sara y ver cumplida la promesa inicial, Abraham todavía estaba abierto a ser usado por Dios de nuevas maneras. Su historia nos enseña que Dios a menudo tiene planes que van más allá de nuestros primeros logros. A medida que nos preparamos para explorar quién fue Ketura y su papel en esta historia, es importante tener en mente que cada nuevo capítulo en la vida de Abraham servía a un propósito divino mayor. A través de Ketura, Dios expandiría aún más la influencia de la fe abrahámica, estableciendo linajes que afectarían el curso de la historia humana de maneras que solo ahora comenzamos a comprender plenamente. ¿Quién fue Ketura? El nombre Ketura, Ketebra en hebreo, lleva un significado profundo que nos ayuda a comprender su papel en el plan de Dios. Derivado de la raíz hebrea que significa incienso o perfume, su nombre sugiere a alguien asociada con fragancias aromáticas, posiblemente indicando una conexión con el comercio de especias o un origen en regiones conocidas por ese comercio. En Génesis 25, versículo 1, se la presenta simplemente como otra mujer, pero en 1 Crónicas 1, versículo 32, se la refiere como concubina de Abraham. En cuanto a los hijos de Ketura, concubina de Abraham, esta aparente discrepancia no disminuye su importancia, sino que revela la complejidad de las estructuras familiares de la época patriarcal y el cuidado divino en preservar la primacía de la línea prometida a través de Isaac. Existe una fascinante discusión rabínica antigua que sugiere que Ketura podría ser la propia Hagar, que habría regresado a la vida de Abraham. Esta teoría se basa en algunas evidencias textuales interesantes. Primero, el texto nunca menciona explícitamente la muerte de Hagar. Segundo, el nombre Ketura, que significa perfumada, podría ser una referencia a su transformación espiritual y moral, al igual que Abraham y Sara tuvieron sus nombres cambiados por Dios. La mayoría de los eruditos modernos consideran a Ketura una persona distinta de Hagar, basándose en varios puntos importantes. En Génesis 25, la Biblia claramente la presenta como una nueva mujer en la vida de Abraham, y la lista de sus hijos es completamente diferente de la línea de Ismael. Además, el texto bíblico generalmente es muy específico al identificar a personajes que aparecen con nombres diferentes en momentos distintos de la narrativa. Lo que sabemos con certeza es que Ketura entró en la vida de Abraham en un momento estratégico del plan divino. A través de ella, Dios expandiría la influencia abrahámica a regiones y pueblos que se volverían fundamentales en la historia del Medio Oriente y más allá. Sus 6 hijos establecerían linajes que se entrelazarían con las principales civilizaciones de la antigüedad. Un análisis cuidadoso de los registros bíblicos sugiere que Ketura probablemente era originaria de la región que hoy conocemos como Arabia. Este origen geográfico está respaldado por el hecho de que muchos de sus descendientes se establecieron en territorios que se extendían desde el sur de Palestina hasta la península arábiga. En Génesis 25, versículo 6, leemos que Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, pero a los hijos de las concubinas que Abraham tenía, Abraham les dio regalos, y mientras aún vivía, los envió al este, a la tierra del este, separándolos de Isaac, su hijo. Este pasaje revela la sabiduría divina en establecer diferentes esferas de influencia para las diferentes líneas abrahámicas. Aunque Ketura no era la esposa principal como Sara, sus hijos recibieron regalos y direcciones específicas de Abraham. Esto sugiere que ella no era una figura marginal en la narrativa, sino una mujer que tenía un papel definido en el plan divino para establecer nuevas naciones y pueblos. La tradición judía antigua ha preservado varias historias sobre Ketura que, aunque no forman parte del texto bíblico, ofrecen interesantes perspectivas
sobre cómo era vista en las generaciones posteriores. Algunas tradiciones sugieren que era conocida por su piedad y que había abandonado prácticas idólatras para adorar al Dios de Abraham, demostrando una transformación espiritual significativa. Después de la muerte de Sara y el matrimonio de Isaac, Abraham estaba en una posición única para establecer nuevas alianzas y expandir su influencia sin comprometer la promesa principal a través de Isaac. A través de Ketura, Dios proveyó un medio para que la fe monoteísta y los valores abrahámicos se difundieran más allá de las fronteras de la tierra prometida. Mientras que la Biblia dedica capítulos enteros a las historias de Sara y Hagar, la información sobre Ketura es más concisa. Sin embargo, el impacto de su linaje está ampliamente documentado a través de las referencias a sus descendientes en varias partes del texto bíblico, particularmente en las narrativas históricas y proféticas. Los 6 hijos y sus naciones. En Génesis 25, versículos 2 a 4, encontramos la lista de los 6 hijos de Ketura. Y ella le dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Cada uno de estos hijos se convertiría en patriarca de pueblos distintos, cumpliendo así parte de la promesa divina de que Abraham sería padre de muchas naciones. Vamos a examinar cada uno de ellos detenidamente. Zimram, el primogénito de Ketura, cuyo nombre deriva de la raíz hebrea que significa celebrado o cantado, se estableció en la región oeste de Arabia. Historiadores antiguos, incluido Ptolomeo, mencionan una ciudad llamada Zabram, que muchos estudiosos asocian con los descendientes de Zimram. Esta ubicación estratégica colocaba a su pueblo en importantes rutas comerciales entre Arabia y el Mediterráneo. Las evidencias arqueológicas sugieren que los descendientes de Zimram se convirtieron en importantes comerciantes, especializados en el comercio de especias e incienso, una conexión interesante con el significado del nombre de su madre, Ketura. En Jeremías 25, versículos 23 a 25, encontramos posibles referencias a territorios asociados a estos pueblos. Joksán, Yakshan, el segundo hijo, cuyo nombre significa cazador o el que tiende trampas, engendró 2 hijos notables, Seba y Dedán, Génesis 25, versículo 3. Estas 2 líneas se volverían extremadamente influyentes. Seba se estableció en lo que hoy conocemos como Yemen, región históricamente conocida como Arabia Feliz, debido a su riqueza en especias y otros recursos valiosos. La reina de Saba, que visitó a Salomón, 1 Reyes 10, posiblemente descendía de esta línea. Dedán se convirtió en un importante centro comercial en el noroeste de Arabia, frecuentemente mencionado en profecías bíblicas, Ezequiel 27, versículo 20, Ezequiel 38, versículo 13. Los dedanitas son citados en inscripciones antiguas como comerciantes prominentes. Medán, Emedán, el tercer hijo, cuyo nombre está relacionado con juicio o contienda, se estableció en una región cercana a sus hermanos. Aunque menos prominente en las narrativas bíblicas que su hermano Madián, existen evidencias arqueológicas de su influencia en la región noroeste de Arabia. Inscripciones antiguas mencionan un pueblo llamado Madanu, que algunos estudiosos asocian con los descendientes de Medán. Parece que se especializaron en el comercio de caravanas y posiblemente se mezclaron con los madianitas en períodos posteriores. Madián, Midyan. Quizás el más conocido de los hijos de Ketura, Madián y sus descendientes, aparecen prominentemente a lo largo de la narrativa bíblica. Los madianitas se establecieron en territorios que se extendían desde el Golfo de Acaba hasta las llanuras de Moab, desarrollando una civilización sofisticada e influyente. Puntos importantes sobre los madianitas incluyen: Jetro, suegro de Moisés, era sacerdote de Madián, Éxodo 3, versículo 1. Los madianitas preservaron algunos aspectos de la fe abrahámica. Fueron tanto aliados como adversarios de Israel en diferentes períodos. Gedeón obtuvo una victoria significativa sobre los madianitas, Jueces 6 a 8. Isbac, Yishbac, el quinto hijo, cuyo nombre podría significar él deja o él abandona, se estableció en una región que algunos estudiosos ubican en el norte de Arabia. Aunque las referencias bíblicas directas a sus descendientes son limitadas, existen registros arqueológicos de tribus que posiblemente descienden de él. Algunas tradiciones antiguas asocian a sus descendientes con una región conocida como Yazbuk,
mencionada en textos asirios antiguos, sugiriendo que mantuvieron una identidad tribal distinta durante varias generaciones. Shua, Shifha, el hijo más joven de Ketura, es particularmente interesante porque uno de sus descendientes aparece en el libro de Job. Bildad, el suita, uno de los tres amigos de Job, Job 2, versículo 11, era probablemente descendiente de Shua. Esto sugiere que sus descendientes mantuvieron una tradición de sabiduría y debate filosófico. Registros asirios mencionan una tribu llamada Suhu en el medio Éufrates, que algunos estudiosos asocian con los descendientes de Shua, indicando su expansión hacia regiones más al norte. La herencia dividida. La distribución de la herencia de Abraham representa uno de los momentos más profundos y significativos de esta narrativa, revelando no solo la sabiduría del patriarca, sino también la precisión del plan divino. En Génesis 25, versículos 5 y 6, encontramos un registro fundamental. Abraham dio todo lo que poseía a Isaac, pero a los hijos de las concubinas que Abraham tenía, les dio regalos, y mientras aún vivía, los envió al este, lejos de Isaac, su hijo, hacia la tierra del este. La decisión de Abraham de dar todo lo que poseía a Isaac no fue solo una elección personal, sino el cumplimiento directo de la promesa divina registrada en Génesis 17, versículo 19. Dios dijo: «De hecho, Sara, tu mujer, te dará un hijo, y lo llamarás Isaac, y con él estableceré mi pacto, como un pacto perpetuo para su descendencia después de él». Esta herencia principal incluía no solo la tierra prometida en Canaán, sino también el derecho de primogenitura del pacto, los principales rebaños y riquezas, la bendición espiritual específica y, crucialmente, la responsabilidad de continuar la línea mesiánica. El texto bíblico menciona específicamente que Abraham dio regalos a los hijos de las concubinas. Esta palabra hebrea matanot, implica donaciones significativas que permitirían a estos hijos establecer sus propias vidas y linajes con dignidad. Estos no eran meros objetos simbólicos, sino recursos sustanciales que incluían rebaños, sirvientes, oro y plata. Además de los bienes materiales, Abraham seguramente transmitió a ellos el conocimiento de las rutas comerciales, las conexiones tribales establecidas y, lo más importante, la sabiduría y las enseñanzas espirituales que había acumulado en su caminar con Dios. La decisión de enviar a los hijos de Ketura al este durante su propia vida demuestra una sabiduría profunda que operaba en múltiples niveles. En el plano estratégico, esta decisión evitó posibles conflictos futuros por territorio y estableció nuevas rutas comerciales vitales. Espiritualmente, preservó la pureza de la línea prometida mientras expandía el conocimiento del Dios de Abraham a nuevas regiones. En el ámbito cultural, permitió el desarrollo de tradiciones propias mientras mantenía aspectos fundamentales de la herencia abrahámica. Es profundamente significativo que Abraham hiciera esta distribución mientras aún vivía. Esta elección de tiempo demuestra no solo su claridad de propósito, sino también su sabiduría para prevenir disputas posteriores. Al hacer estas divisiones en vida, Abraham pudo orientar personalmente a sus hijos, establecer límites claros y transmitir directamente su conocimiento y valores. Las implicaciones de esta división de herencia resuenan a través de los siglos hasta nuestros días. Los patrones de ocupación territorial establecidos en ese momento influyen en la geopolítica actual del Medio Oriente. Las redes comerciales iniciadas por los descendientes de Ketura persistieron durante milenios, definiendo rutas que moldearon la historia del comercio internacional. Las esferas de influencia cultural establecidas en ese momento Salmos, capítulo 16, versículos 5 al 11. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor, que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás
que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Juan, capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Salmos, capítulo 32, versículos 7 y 10. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 8. Bendito el nombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 30. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también